Pero claro, histórico, abrazate con el que tenés al lado, papá. Abrazate con el que tenés al lado. Pasó Ecuador, pasó un equipo sudamericano y aplastó a un gigante como Alemania. ¿Cómo no estar contento si perdió Alemania? ¿Y cómo no estar contento si Ecuador acaba de hacer historia en la Copa del Mundo? ¿Cómo no hacer historia? Casi me calzo yo la camiseta y voy a rechazarla al área de Ecuador. ¿Cómo no voy a estar contento por un equipo sudamericano? Ecuador acaba de dar el golpe sobre la mesa y contra toda expectativa se metió en la siguiente ronda de la Copa del Mundo y con jerarquía. Lo que no tenía de juego bonito, lo que no tenía de colectividad, de todo lo que no pudo hacer en los dos partidos pasados, lo reemplazó con la garra, con la pasión, con la camiseta y con huevos. Y, y me da orgullo desde mi parte, porque yo fui uno de todos de los que dijo de que Ecuador ya estaba fuera, porque era lo que se preveía. Ecuador perdió de forma insólita con Costa de Marfil, empató con Curazao de forma también insólita y le hizo un partidazo a Alemania y le ganó de forma categórica, me animo a decirles. Categórica. En la previa decíamos, Alemania con este nivel, pero lo llena goles, lo termina de rematar, ya estaba en el suelo Ecuador y Alemania va a venir y le va a pegar en el piso y sin embargo se plantó. Sin embargo Ecuador se plantó con una Alemania, casi me animo a decirles, desconocida, muy baja de nivel, muy por debajo del promedio. Y por el contrario, Ecuador le hizo frente. Y muy bien le hizo frente. Y acá toca levantar las manos, juntarlas y pedirle perdón a Becasese. Porque hoy sí planteó un partido a la altura de las circunstancias. Hoy sí tuvo ese planteo ofensivo, tuvo ese planteo correcto ante el equipo que merecía plantearle ese partido correcto. 50% del partido es de Becasese. Así que me retracto y pido disculpas, perdón, y doy la cara. Porque yo dije, aunque en parte lo sigo sosteniendo, de que Becasese no está a la altura de dirigir una selección. Pero sin embargo, hoy sí jugó, hoy sí planteó, hoy sí fue DT de selección. Y le ganó por primera vez en su historia de la selección ecuatoriana a Alemania. ¿Y cómo no estar contento cuando Alemania pierde? Párrafo aparte. Párrafo aparte. Histórico. Desde el vamos, se sabía en parte desde los primeros 5 o 10 minutos, o principalmente desde los primeros 5 minutos, con el gol de Sané, preveíamos una Alemania que con 2-3 goles ya cocinaba el partido y no iba a erogar más situaciones de juego que prevean cierto peligro mayor para Ecuador. Y sin embargo, Alemania metió el gol y muy repentinamente, muy rápidamente, con ese pase a Sané y clavándola en el primer palo del arquero. Y de ahí yo dije, listo, si arrancaron así, les van a clavar 7 como a Curazao. Y sin embargo, a Alemania retrocedió y casi que cedió el protagonismo. Hubieron rendimientos individuales que a mí me sorprendieron lo bajos que fueron a comparación del partido pasado y mucho más del anterior con Curazao. El rendimiento de Emecha, de Florian Wirtz, de Musiala, no aparecieron en todo el partido. Muy bajos todos. Y en parte siento que confiándose porque era Ecuador, porque ya estaba
anímicamente bajo con los primeros 2 partidos. Yo no sé por qué se planteó ese tipo de partido. Aunque en parte también entiendo que Alemania jugaba con la tranquilidad de tener el primer puesto asegurado, de ya estar clasificado, de no tener que arriesgarse por demás para guardarse a los mejores jugadores con la mayor potabilidad posible para la próxima ronda, que es completamente válido. Pero fue en general un nivel tan bajo que me sorprendió. Y Ecuador, yo cuando veía esto dije, tienen que aprovechar, arrollarlo, porque llegando al cooling break, llega el gol de Angulo, que es un golazo. Angulo fue el mejor jugador de la cancha, el mejor jugador de Ecuador, por lejos. El que mejor jugó, el que mejor se movió, el que mejor encontró los espacios, el que mejor distribuía también. Buen partido de Angulo, que fue el mismo que marcó el primer gol y un golazo al palo izquierdo de Neuer, imposible para el arquero alemán, y quedando un verdadero golazo, empatando el partido casi minutos después que el gol de Sané. Y Ecuador, hasta el cooling break y hasta posteriormente, después del cooling break, seguía siendo protagonista, seguía yendo para adelante y jugando de mitad de cancha para adelante. Y yo que tanto critico el cooling break y que sigo sosteniendo, y los hinchas lo hacen saber en todos los partidos, que es lo peor que hay en el mundial, el cooling break. Hasta después del cooling break, Ecuador seguía con el mismo ritmo y seguía amenazando a Alemania de ampliar la ventaja. Llega el segundo tiempo y Alemania tuvo algunas aproximaciones más, pero insisto, desde el rendimiento general todos demasiado bajos, todos. Y en una jugada del segundo tiempo, centro pinchado, en el que creo, si mal no me equivoco, Angulo cabecea para atrás y a Neuer casi que le queda para embolsar la pelota, que hasta mismo hace el gesto para embolsarla. Y creo que Jonathan Tah tenía que marcarlo a Gonzalo Plata, y Plata, de un zapatazo de milagro, llega a puntearla antes de que Neuer la agarre al arco y al sobre, y 2-1 de Ecuador sobre Alemania. Se confió Tah, se confió Neuer y todos quedaron paralizados. Y la explosión del banco de Ecuador y de toda la afición ecuatoriana. Y Ecuador pasó los últimos 17 minutos de su vida. Los 17 peores minutos de su vida. Por los 10 restantes del partido y por los 7 adicionados. La pasó horrible y a Alemania fue, lo mató a pelotazos, lo remarcó a pelotazos en su área, pero no sufrió tanto como se veía de la forma que estaba llegando a Alemania. Y Ecuador aguantó con un Galíndez preciso, que recuerdo 2 jugadas del segundo tiempo que sale quirúrgicamente a cortar 2 centros prolijo y perfecto. Todos colaboraron para la victoria de Ecuador. Y quiero remarcar el rendimiento de Gonzalo Plata y de Angulo, más allá de los goles, por lo importantes que fueron en sus respectivas posiciones, y la presencia del mediocampo también. Hay algo que quiero remarcar, y que es que Ener Valencia no puede ser titular. No puede ser titular en este equipo. No suma, no aporta, y salió y llegó la victoria de Ecuador. Ener Valencia hoy no aporta a Ecuador. Y parece ser un estorbo. Porque Gonzalo Plata, Angulo y el otro delantero que entró, que no me acuerdo en este mismo momento el nombre, todos en conjunto con Ener afuera,
fueron fundamentales desde lo colectivo y desde lo individual para la victoria de Ecuador. Ener Valencia no puede jugar de titular la próxima ronda. Desde el banco y a lo sumo desde la urgencia, desde lo físico, en el segundo tiempo. Los últimos 20 minutos o a lo sumo la última media hora. Pero después no puede ser titular. Y Ecuador alcanza una victoria histórica y metiéndose como mejor tercero de la Copa del Mundo de su grupo y le gana a Alemania de forma histórica. Y ahora pasamos con el lado B, con el segundo partido que hubo en simultáneo de Curazao con Costa de Marfil. Lamentablemente no se dio, mis pronósticos no fueron acertados y Curazao termina quedando eliminada de la Copa del Mundo a manos de Costa de Marfil, que le ganó por 2-0 de forma categórica. Vi los dos partidos en simultáneo. Yo pensé que Curazao, con el envión anímico de haber metido su primer gol en la Copa del Mundo con Alemania, después de haber empatado históricamente con Ecuador sacando su primer punto, yo pensé que podía llegar desde lo anímico muchísimo mejor, que podía hacer la diferencia en este partido. Si en principio los primeros 10 minutos del partido con Alemania le hizo un buen partido a Ecuador, casi todo el partido se lo peleó bien, yo pensé que a Costa de Marfil le podía llegar a hacer lo mismo y sin embargo no ocurrió. Costa de Marfil básicamente se lo llevó puesto con 2 goles de Pepe, se me desviaron los acentos, y con una gran actuación de Diomandé, de Pepe, de Diallo también, que jugó espectacular y que sí para aportar en la mitad de la cancha. Curazao tuvo algunas aproximaciones en el segundo tiempo. Muchos se fueron desviados. No fue preciso de 3/4 para adelante. Le costó mucho asociarse, de encontrar los huecos. Costa de Marfil tiene muchísimo más físico que Costa no. Costa de Marfil tiene muchísimo más físico que Curazao. Ahí está. Y le ganó por todos lados. Desde lo futbolístico, desde lo físico. Algunos rendimientos individuales que se puedan llegar a destacar. Chong, Vacuna, el capitán. Pero después no mucho más, porque lamentablemente Curazao no mostró esa misma faceta que con Ecuador. Y no mostró esa misma estima que parecía que podía llegar a tener para tratar de meterse como mejor tercero, porque si ganaba se podía llegar a meter como mejor tercero. Pero sin embargo con la victoria de Ecuador no iba a poder ser, por más que gane. Así que lamentablemente termina quedando eliminada de la Copa del Mundo. Fue un placer haberla cubierto en esta Copa del Mundo, que le agarré cierto cariño porque quería que pase, al ser una selección debutante, y menor por sobre el resto. Le agarré cierto aprecio para que pase a la siguiente ronda y sin embargo no se pudo, no se cumplió esa expectativa o ese sueño que tenía y lamentablemente termina quedando eliminada de esta Copa del Mundo, que de todas formas ya con participar hizo historia metiéndole un gol a Alemania, empatando con Ecuador y sacando su primer punto en esta Copa del Mundo. Y lamentablemente, en parte, quedándose más o menos a las puertas de una próxima clasificación. Y Costa de Marfil termina pasando como mejor segundo y quedó por debajo de Alemania. Así que los clasificados son Alemania, Costa de Marfil y Ecuador. Que Ecuador ganó con huevos, ganó con la camiseta y ganó con la pasión. Y Curazao me animo a titular que murió de pie. Espero que les haya gustado esta reacción doble por esta vez que los partidos fueron en simultáneo. Los invito a que den like, a que comenten qué les pareció estos dos partidos.
¿Qué les pareció mi opinión también? Si están de acuerdo, si están en desacuerdo, los voy a estar leyendo absolutamente todos. Y gracias porque llegamos a los 1000 suscriptores. Gracias a todos por el apoyo. Los invito a que de todas formas se sigan suscribiendo para no perderse ninguno de los contenidos. Y vamos a poner otra meta nueva. Para el final del mundial, la meta es llegar a los 1500 suscriptores. Quizás es un montón. Si llegamos a los 1300 o 1200, yo me conformo. Pero la meta ideal es llegar a los 1500 suscriptores. Pero desde ya, muchísimas gracias porque ni siquiera comenzaron los 16avos y ya llegamos a los 1000 suscriptores. Así que muchísimas gracias por el apoyo que le están dando al canal. Más tarde se viene la reacción de Paraguay contra Australia, que Paraguay se juega una final del mundo anticipada con Australia y se juega la clasificación. Así que más tarde van a tener mi reacción. Nos vemos más a la noche y no se pierdan el análisis contra Paraguay.